Bueno, estamos con el doctor Miguel Tejedo, él es investigador, su área de especialización es la herpetología, ecología evolutiva y el efecto del cambio climático en anfibios. ¿Es así? Miguel, ¿cómo estás? Sí, bueno, puede ser así, sí. ¿Podrías Ahora mismo contarnos sí. un poco, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista? Estoy seguro que muchos van a estar gustosos de poder escucharte y conocerte un poco más también. Bueno, para empezar, ¿podrías contarnos un poco acerca de tu trayectoria académica? O sea, ¿cómo es que llegaste a la biología y después te especializaste en herpetología? ¿Es así? Sí, sí, sí. Bueno, mira, mi carrera fue empezar casi de la nada, ¿no? Porque en España pues cuando empiezo yo, los años 80, o sea, hace ya 40 años, yo Ujú. soy ya viejito ya en esto, me quedan 6 años para jubilarme, por así decirlo. Y, y en los años 80, pues no había apenas estudios de herpetología en España, de la perspectiva que a mí me apetecía, que era biología evolutiva o ecología evolutiva. Entonces, bueno, todo partió un poco del esfuerzo personal y de intentar, pues, a base de lecturas y a base de estudios que iba tratando de acá y de allá, pues intentar trabajar en lo que a mí me gustaba. Yo me inicié primero en estudios de comportamiento, Ujú. de selección sexual, en anfibio, estudiando un poco cuáles los determinantes del éxito de apareamiento, de reproductor, de machos y hembras, de especies concretas de allí de España. Y poco a poco fui derivando porque me fue interesando más el desarrollo de diseños experimentales más finos, que no fuesen estudios tan observacionales como los que hice inicialmente, Ujú. en el estudio de las fases larvarias, porque las fases larvarias tienen muchas ventajas, entre ellas un N, un tamaño de muestra muy amplio, lo cual te permite hacer diseños bien cuadrados y bien representados, con poder estadístico amplio. Y todo eso me fue llevando a trabajar con larvas, que es lo que he estado haciendo prácticamente todo el resto de mi carrera Claro, científica. bien. Sí, más sobre todo en Bien. anfibios que tienen un N bastante grande en larvas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los adultos, pues te puedes quedar limitada, ¿no? Te puedes quedar que no tienes todo un tamaño muestral lo suficiente como para que tus hipótesis que quieres examinar, pues puedas contrastarlas adecuadamente y puedas rechazar las hipótesis nulas, en fin, evitar los errores tipo uno, tipo 2, que, 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 que están siempre atacando por un lado y por otro a tus hipótesis, a las conclusiones que quieras derivar. Entonces, bueno, fue trabajar más con eso. Y temáticamente, pues he ido derivando de análisis de plasticidad fenotípica, Ujú. de ver qué factores ambientales condicionan el desarrollo larvario, la metamorfosis. He ido ya introduciendo el efecto de la temperatura Sí, y por ello de ahí a trabajar con cambio con cambio climático. climático. Y mi análisis de cambio climático lo intenté realizar de manera global, es decir, trabajar en comunidades templadas, tropicales, subtropicales. Claro. Y empecé trabajando aquí, en Argentina, precisamente, Ah, en justo, Corrientes y Chaco. Sí, sí, justo eso te quería con gracias. preguntar. Sí, Sí, sí. sobre estos Sí, yo trabajos empecé. interdisciplinarios que hacías y sobre todo porque, bueno, leyendo, trabajaste con gente de Argentina. Entonces empezaste acá a trabajar Esa. más. Ah, Sí, empecé a trabajar aquí porque un estudiante mío, Federico Marangoni, que está en la UNE sí, de Corrientes, sí. Federico Marangoni fue alumno doctoral mío y a partir de ahí pues vine con él y empezamos a trabajar con estudiantes españoles, portugueses que venían aquí a Argentina Ujú. y estuvimos varios años trabajando en las comunidades de subtropicales, de zonas de bosque chaqueño y también en el bosque misionero, en la selva del bosque atlántico de Misiones. Era un hábitat muy contrastado térmicamente y entonces nos permitía hacer estudios comparativos muy interesantes. Luego fuimos derivando a otras comunidades, trabajamos en Brasil con Ujú. compañeros como Mirko Solé de la Universidad de Salvador Santa Cruz en Bahía. Posteriormente mudamos a la Universidad
Pontificia Católica de Ecuador, en Quito, doctor Hermelino Viteri, y también, bueno, colaboraciones diversas con compañeros de Colombia, otros de Brasil, y luego en Europa también. Y finalmente también hemos trabajado en los Estados Unidos con la Universidad de Pensilvania, con el doctor Rick Reliak, que ahora mismo está en Nueva York, está en otra institución, para también hacer comunidades templadas de otra zona geográfica mundial. Entonces tenemos una representación más o menos amplia, y sobre todo lo importante de esto es que hemos estado haciendo los mismos tipos de mediciones, utilizando la misma metodología, que influye mucho en las determinaciones fisiológicas, ¿no? Si aclimatas a distintas temperaturas, si mides de una forma u otra las tolerancias térmicas máximas, todo eso condiciona mucho el valor del parámetro que estás midiendo. Y en ese sentido lo hemos estandarizado porque hemos usado simplemente metodología. Claro, eso, con lo cual, en las técnicas y metodologías que utilizan, hablando de esta parte térmica, ¿no? Que sobre todo ahora que está como muy en auge el tema del cambio climático, más que nada no por la parte científica, sino también la sociedad es como que se está dando cuenta, ¿no? Un poco de todo esto, y por eso se está hablando mucho. En la parte térmica, las metodologías que utilizan, las técnicas, hay un trabajo en el que vos hablás de los métodos dinámicos versus el método estático. ¿Eso nos podrías contar un poquito de cuál utilizan ustedes, cuál es mejor, qué determina cada uno, digamos? Vale. Sí, el método estático se usa principalmente con insectos, en el cual tú tienes distintos tratamientos de temperatura y tú vas introduciendo de forma abrupta, lo cual es un poco fuerte, por así decirlo, sobre todo considerando temas éticos y demás, de sufrimiento animal y de bienestar animal. Introduces a esas temperaturas y ves, digamos, estableces la proporción de individuos que sobreviven a cada una de esas temperaturas, estimando, se conoce como el límite letal al 50%, que te da un índice de, bueno, se muere el 50% de la población que tú estás examinando. Nosotros preferíamos el método dinámico en el que es más realista, ecológicamente más realista, en el que tú vas subiendo la temperatura de manera gradual. También hay ahí, pues, polémica y diatribas en el sentido de cuál es la tasa más adecuada, porque las tasas lentas, que sería una subida de manera más natural para determinados ambientes, por ejemplo, ambientes acuáticos, una subida más lenta, pero en ambientes terrestres puedes tener cambios abruptos de temperatura, con lo cual una subida gradual siempre nos parecía más ecológicamente más realista. Y entonces usábamos ese método dinámico, se ha usado muchísimo en muchos organismos. Claro, ese es el que aplican actualmente y el que usan para todos los trabajos que realizas en todo el mundo. Siempre hemos usado este método, el dinámico. ¿Y qué desafíos o aprendizajes tuviste durante, digamos, toda esta trayectoria de realizar este método, por ejemplo, o los análisis también a lo largo de estos años? Bien, metodológicamente y analíticamente está en la determinación de cuál es la tasa de calentamiento. El método dinámico utiliza una tasa constante de temperatura, que vas empleando una temperatura bajita en la que el animal está en reposo y está en condiciones óptimas, por así decirlo, y lo llevas a un valor extremo en un tiempo determinado y, por tanto, con una tasa que tú estableces a priori. En este sentido, tú puedes utilizar una tasa rápida en el que tú vas calentando de una manera que el animal vaya calentándose, pero no consiga aclimatarse del todo. Y entonces, en esa valoración de tasa rápida, pues tampoco es la más realista si tú introduces un datalogger, un termómetro en la charca de donde viven los renacuajos, y desde que amanece hasta que llega a la temperatura máxima, pues pueden pasar bastante más horas de las que tú inviertes en tasa rápida. Utilizando tasa lenta, lo que ocurre es que los valores cambian porque el animal está expuesto a mayor digamos, impacto del calor, ¿no? del estrés térmico, con lo cual baja su resistencia, acaba, digamos, su tolerancia baja. Entonces tienes que decidir un poco qué hacer.
a la claro. hora de comparar, nosotros finalmente hemos usado una tasa rápida Ujú, y este ha sido un poco también el reto que hemos tenido, trabajar en muchos sitios del mundo, por así decirlo, sí, sin decirlo, o sea, en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, en Norte de África, y siempre hemos movido el material instrumental a esos sitios. Es decir, hemos montado ah, laboratorios que llamamos nosotros el laboratorio gitano, porque íbamos siempre de arriba abajo y intentando que las aduanas correspondientes, como claro, las de también. Ceiza, que son muy, muy severas, Ah, no nos detengan el equipo, ¿no? el equipo. Eh, para trabajar convenientemente, porque los animales, lógicamente, por convenios internacionales y simplemente por cuestiones Claro, éticas y demás, no los movemos del sitio donde viven y donde residen, lógicamente. claro, Nos movemos nosotros como animales. claro. Ese fue, me imagino que debe Sí, haber sido un dolor de sí, cabeza. claro, sí. Es una parte de la aventura. La logística, sí, sobre todo. Hacer el trabajo un poquito Claro. aventura también, que no está mal para luego tirar anécdotas diversas. Claro. Bueno, y ahora una consulta, me gustaría saber cómo estos estudios que vos estás realizando, ¿no? Con los rangos de temperatura, cómo podrían guiar estrategias para la conservación de especies que están amenazadas, sobre todo, bueno, Bien, por el tema sí. del cambio climático, esto. Claro, claro. Mira, aparte de las mediciones que hacemos fisiológicas, que las hacemos en laboratorio, también tenemos registros del ambiente microclimático donde viven. Es decir, ponemos termómetros en los sitios, en los hábitats donde viven, las charcas, arroyos, Ujú, cada una de las especies de anfibios que trabajamos durante su fase larvaria claro. y tenemos un registro de la temperatura a la que están expuestos. Ajá. Entonces vemos la temperatura máxima en la que viven esos animales o la temperatura mínima, porque también analizamos la tolerancia al frío, y vemos, digamos, qué distancia o qué margen hay entre la temperatura que ellos fisiológicamente aguantan, es decir, digamos, los recursos biológicos que estos animales tienen Ujú, de aguantar, y luego lo contrastamos con la temperatura extrema que tienen en sus hábitats. Entonces establecemos una serie de valores, una especie de índice, restando ese valor fisiológico al valor ambiental, y vemos qué margen, qué colchón térmico tienen de claro. salvaguarda. Por ejemplo, aquí en el Chaco tenemos charcas que pueden llegar a los 40 grados y la tolerancia térmica, que valorada de la forma que te he explicado, puede ser de 42, 43, es decir, solamente tienen 2-3 grados de Claro, margen térmico. poco margen. Sin embargo, en zonas de emisiones, pues teníamos un margen térmico entre la temperatura máxima del agua, que podía ser 25, Ujú, y la tolerancia máxima, que podía ser 39, por lo cual tenemos muchos más grados de diferencia. claro. Es decir, podemos establecer niveles de riesgo térmico y de ahí, por ende, de vulnerabilidad a sufrir impactos actuales o futuros debido por el calentamiento global Claro. o por efectos antrópicos como puede ser la deforestación. Imagínate esta selva de emisiones que tú la deforestas y las temperaturas ambientales de esas charcas o esos medios acuáticos donde viven esos renacuajos. Ujú, Una vez deforestado, las temperaturas van a cambiar notablemente, van a elevarse y entonces puede generarse ahí un cambio importante en ese nivel de riesgo. claro. Ah, Entonces, ese es un poco, digamos, el la complemento aplicación, sí. de la aplicación de lo que hacemos. Sí. O sea, nosotros no somos puramente fisiólogos puros y duros, ¿no? No tengo yo una formación fisiológica completa, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero sí que tengo una perspectiva más ecológica, Claro. ecofisiológica, por así decirlo. Y en este sentido, aprovechamos para también hacer modelaje, Ujú, también de temperaturas extremas en distintos ambientes, para ver esa vulnerabilidad. claro. Bien. Para esa vulnerabilidad. Bien, por último, me gustaría que hables un poquito, vos trabajás en la Estación Biológica de Doñana, en España. Sí, Eh, Ahí es un equipo interdisciplinario, hay solamente ecólogos, biólogos, trabajan otras profesiones también. Y también me gustaría que nos cuentes un poco si hay cursos, pasantías o becas que ofrecen, eh, sí, cosa de poder hacer el contacto, si alguno de los chicos está interesado, que nos comentes un poquito de claro. eso.
Muy bien, sí. Mira, mi institución o mi instituto donde trabajo, el Estación Biología Doñana, es un centro que está en la ciudad de Sevilla, al sur de España. Es un sitio muy bonito. Os recomiendo que si tenéis la suerte de ir a Europa, pasar por allí y os doy la bienvenida y incluso puedo pasear por Sevilla, pero es muy bonita. Acepto Bien, es un centro del CSIC, que es el homólogo al CONICET argentino, Consejo Superior de Investigación Científica de España. Y esta institución, pues normalmente tiene institutos muy variados de distintas disciplinas y son institutos muy especializados. Entonces, digamos que en mi centro estamos unos 45 investigadores de plantilla que hacen distintas áreas. Gente trabajando en aves, en temas de biología general, de conservación de las especies. También hay grupos que están trabajando en temas de interacción planta-animal, estudios también de epidemiología, con mosquitos. En fin, hay bastantes grupos y, por ejemplo, análisis filogeográfico, análisis digamos, que utilizan métodos moleculares para muchas disciplinas. También tenemos un pequeño grupo de petología, entre ellos, uno de ellos es Iván Gómez, que fue estudiante mío, que también está como investigador en el centro y hace temas relacionados con anfibios, por si os interesa. Y nuestra institución tiene acuerdos bilaterales, suele tener acuerdos bilaterales con países con CONICET, pero son muy escasos porque últimamente también por problemas lógicos de crisis que hay, pues digamos que no se está dando ese intercambio, no está habiendo muchas posibilidades. También hay becas, el Ministerio Español da becas de investigación a proyectos y esos proyectos hay convocatorias que son públicas y os podéis presentar a distintos proyectos que tengan asignado una beca. Yo, por ejemplo, en este último proyecto no tengo, desgraciadamente, asignado ninguna beca. Son becas de 3-4 años, pero es una posibilidad para aplicar en España, ¿no? Y en concreto a la Estación Biológica o al CSIC. Hay varios centros en España del CSIC que trabajan con biología de organismos. Y bueno, podéis aplicar, ¿no? Es cuestión de estar pendiente de las convocatorias. Y luego este que te digo, estas cooperaciones entre CONICET, entre institutos argentinos y españoles, pues también hay, pero son muy escasos en principio. Y no aportan becas, son para estancias cortas o para eso. También podéis, si tenéis una beca CONICET, quizás sea más fácil, tener un tutor que sea español y entonces poder hacer parte del trabajo en España, parte del trabajo en Argentina. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho acá, pues la posibilidad sería esa, ¿no? Tener tutores fuera y hacer como hacen en Brasil también, que tienen becas sándwich, que pasan tiempo de su doctorado, de su formación doctoral en países extranjeros y luego en su país de origen, etc. Genial, información súper útil, seguro nos va a servir. Sí. También hay otros programas que son de becas Erasmus internacionales, son programas europeos, pero también están abiertos a estudiantes de otras áreas geográficas que quieran ir a Europa. Eso también hay. Bueno, pues eso es solicitarlo y es cuestión de estar atentos y bien. Sí. Bueno, Miguel, muchísimas gracias. Muchas gracias por este ratito, por permitirnos conocerte un poco más y por todo el trabajo que haces, que es súper interesante y muy importante. Bueno, gracias a vosotros. Muchas gracias. Saludos. Chao. Gracias. Ahí está. Chao.